La gente homosexual tiene derecho a estar en familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello, dijo el líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Para hablar de este tema está con nosotros Adrián Vitali. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo anda Adrián? ¿Todo en orden? Bien, Ale, muy bien, muy bien. ¿Ustedes bien? Bueno, Bien, bien, la bien. verdad que sí. Bien. Bueno, me Adrián, alegro. ¿consideras que estas declaraciones marcan un antes y un después en la postura de la Iglesia? Mira, a mí me parece que no, no me parecen novedosas ni revolucionarias, porque esa postura la tenía Bergoglio en Argentina cuando se debatió en el 2013 el matrimonio igualitario. La Iglesia estaba dispuesta a ceder y a aceptar la unión civil de las personas homosexuales o gay con tal de que el gobierno no aprobara el matrimonio igualitario, porque la pelea era semántica, el concepto matrimonio para la iglesia es un concepto sagrado, y utilizarlo para las uniones civiles era como de sacarle lo sagrado, digamos, al concepto, ¿no? Por eso la discusión de la iglesia fue muy fuerte en aquel momento, y esta postura era la que tenía la iglesia diciéndole al gobierno, bueno, nosotros aceptamos la unión civil, de que los homosexuales puedan tener una mutual, que tengan derechos, de que puedan acceder a una pensión o a la herencia del cónyuge, pero bueno, en aquel momento la pelea con el kirchnerismo era muy fuerte bueno, y terminó, digamos, imponiéndose el concepto de matrimonio igualitario. Por eso digo, no es una postura nueva en Francisco. Quizás sonó novedoso para el resto del mundo, pero la postura en Argentina la tuvo la Iglesia, el Episcopado argentino en el 2013 en el debate del matrimonio igualitario. Lo que hay que aclarar es que esta expresión del Papa la hace en un documental, porque Francisco se siente más cómodo hablando con los que están fuera de la iglesia que con los que están adentro de la iglesia, con los problemas que tiene la iglesia. Por ejemplo, el cineasta que hizo el documental es ateo, es ruso y es judío. O sea, simbólicamente era muy fuerte. Quizás Francisco siempre se relacionó mucho con la gente de otros cultos, de otras religiones, y esto mostraba también una especie de apertura, digamos, ¿no? Al mundo moderno. Pero bueno, esta expresión sonó muy fuerte y después, como yo lo había comentado en otros medios, tuvieron que salir los exégetas de la iglesia a explicar que en realidad no quiso decir eso, quiso decir otra cosa. Ahora, lo que yo planteo es lo siguiente. Francisco no está hablando de los derechos de los homosexuales católicos, porque, por ejemplo, si una pareja gay quiere ir a la parroquia del barrio y sacar un turno para casarse, el cura le va a decir que no, porque el sacramento del matrimonio está compuesto en sus dos estructuras, en el elemento material entre el varón y la mujer, y el elemento formal en la expresión, digamos, de la aceptación mutua. Y eso no está contemplado, o sea, le dirían que no. Si quisieran confesarse y alguien dice que está en pareja con una persona del mismo sexo, y el cura le va a pedir que haga el voto de castidad, si no le puede dar la absolución. Tampoco puede pasar a comulgar. O sea, siguen afuera de la vida sacramental, por más que nadie los expulse de ningún lado. Por eso estas expresiones por ahí han confundido y han generado cierta expectativa que los católicos gay o homosexual que quieran acceder a la vida sacramental no lo van a poder hacer. ¿Y por qué pensás que hizo esta declaración? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Porque es la postura que él tiene, digamos, como la tuvo por eso digo, como la tuvo en Argentina, y quizás en esta expresión de un documental, cuando le preguntaron, y no es la primera vez, fíjate, cuando él volvía de Brasil a Roma, le preguntaron qué opinaba de los homosexuales, y él dijo, ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? Sí. Y esa expresión también generó un montón de expectativas para el mundo, digamos, homosexual o gay, y en definitiva la realidad hacia adentro de la iglesia siguió siendo la misma. Lo mismo pasó con el tema de los divorciados que no podían comulgar. Generó toda una expectativa, todo un sínodo, convocó un montón de gente y en definitiva siguió todo igual. Los divorciados no pueden comulgar, ¿no? Y no se pueden volver a casar por iglesia.
O sea, la realidad pastoral no se ha modificado. Y otra cosa más es que tiene que entender que es el responsable, como decías vos, Ana, al comienzo, el líder de la institución católica. Si no modifica la ley, es muy difícil que se puedan cambiar las cosas. En el capítulo, en el artículo 2357 del Catecismo de la Iglesia, bueno, ahí está la postura de la Iglesia con respecto a la homosexualidad. Dicen que es una desviación, que es una perversión, que atenta contra la ley natural, es decir, contra la ley de Dios, que es un problema psíquico que no saben cuál es el origen, como que es un misterio, Una y especie de que enfermedad, ¿no? en otra parte expresa de que en realidad la homosexualidad es una prueba que Dios le ha dado a estas personas para que sean castos, ¿no? O sea, es tremendo, si no Sí, cambias esas terrible. Como un expresiones castigo, ¿no es cierto? Como Sí, si está poseído por el de Dios. demonio. Ya. Exacto, si no cambias esas concepciones medievales, bueno, es muy difícil, digamos, que la gente que tiene, digamos, esta opción sexual, bueno, pueda sentirse parte de una iglesia que los está expulsando por más que te traten bien, ¿no? Es como que te invito a cenar, pero no, te recibo bien en mi casa, pero no podés comer, ¿no? La misa es eso, la misa es la mesa donde comen los cristianos. Entonces Claro. algunos pueden comer y otros no, otros miran, ¿no? Uno espera otros esperan las migajas, entonces digo, la relación no es la misma. Y eso produce mucho daño, sobre todo a la gente de buena voluntad y que, bueno, no puede vivir la vida sacramental como quisiera vivirla, ¿no? ¿Crees que Francisco puede llegar a modificar estas leyes y modificar estos paradigmas ortodoxos de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Se puede llegar a modificar eso? ¿No? Se puede modificar, sí, se pueden, pero yo creo que no lo va a hacer, Es no complicado. lo hizo, ya apenas asumió, yo creo que habría que haber convocado otro concilio más, porque el Vaticano II quedó postergado, no se avanzó mucho más en eso. Y no se avanzó en otros temas más, por ejemplo, el sacerdocio de la mujer, en la comunión a los divorciados, son todas proclamaciones, pero queda en eso, digamos, no hay ningún cambio, ¿no? Por eso, digo, me parece que la Iglesia va a tener que rever alguna situación. Y el otro problema grave me parece que es el tema de la infabilidad papal, ¿no? En el diálogo ecuménico, la infabilidad del Papa es un dogma, ¿no? El Papa, como Dios, no se equivoca en cuestiones de fe y costumbre. Y me parece una expresión tremenda que se es le puede una aplicar a una Claro. persona esa categoría, ¿no? Sí, sí, El sí. dogma de que no te podés equivocar. Y si no te podés equivocar, tenés la verdad absoluta. Y si tenés la verdad absoluta, ¿cómo te vas a sentar a generar un diálogo ecuménico? Si la razón la tenés vos. Los otros Es están equivocados. absoluto. Entonces, Total. es difícil, y sobre todo es una iglesia que va quedando una iglesia ya mayor de edad, digamos, ¿no? La mayoría de los feligreses, si ustedes se acercan a una misa, van a ver que es gente grande, mayores de 60 años, casi ya no hay jóvenes que participan en las celebraciones y en la vida pastoral de la comunidad, ya no hay Sí, me grupos parece que juveniles. es justamente por estas ideas retrógradas que no tienen, para mi generación, por ejemplo, no tienen demasiado sentido. Entonces me parece que es por eso. Claro, yo por ejemplo, yo me acuerdo de mi formación, digamos, humanística, bueno, surgen los grupos juveniles de la parroquia, en mi barrio, donde hacíamos trabajo social en la villa, había un motivo, había una causa por ser cristiano, y eso te motivaba. Pero bueno, evidentemente eso se fue perdiendo, la iglesia se fue burguesando, y la mayoría de los curas se sintieron muy cómodos en esa tranquilidad que nadie te molestara, ¿no? Pero bueno, hay poca gente que tiene ese compromiso, insisto, creo que es una iglesia que se quedó en el tiempo y la verdad que en algún momento va a tener que replantear esto. Pero bueno, mientras los que conducen sean personas de más de 80 años, y bueno, es difícil pedirle una visión de comprensión del mundo contemporáneo. Aparte no debe ser fácil, por más que él tenga mucho poder dentro de la iglesia, me parece que hay muchas voces que en contra. En realidad, la iglesia es una estructura muy conservadora. A ver, él es el monarca absoluto. Si él quisiera, se puede hacer. Pero Eh, lo puede hacer, lo que Adrián, son- si él quisiera. ¿Cómo? Si él quisiera, lo puede hacer. Sí, sí. Sí, sí, él es el monarca. A ver,
la estructura de poder eclesial es que él es el monarca absoluto, ¿no? Por ejemplo, la ley está debajo de él. No se le puede aplicar el código de derecho canónico al Papa. Es del Papa para abajo. A él no se le puede aplicar. Él es el monarca absoluto, ¿no? Es una de las pocas monarquías absolutas que hay en Europa. Pero por eso digo, si él quisiera, lo podría hacer como lo hizo Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II, sorprendió a todo el mundo. Después de 500 años la iglesia se renovaba. Pero podría hacerlo donde los concilios vienen todos los obispos y cardenales y laicos y profesionales y de todo el mundo a debatir sobre distintos temas. El tema es después que la iglesia tenga la capacidad de poder bajar eso a la realidad, ¿no? Porque si no quedan en proclamaciones. Él cuando llegó con un mensaje de pobreza y sin embargo los cardenales y varios obispos y curas, nadie vive bajo la línea de pobreza, ¿no? Ni siquiera por opción como tendrían que hacerlo, ¿no? La mayoría vive bastante bien y no están bajo de peso. Entonces es como un mensaje contradictorio. Claro. Seguro que la decisión de una opción por los pobres es una decisión personal, pero bueno, algunos representan al carpintero de Nazaret y otros se han quedado solamente con la estructura de una iglesia que se alejó allá por el 313 con el edicto de Milán, cuando se transforma en religión oficial del Imperio Romano y se aleja del Evangelio, deja de ser la iglesia de los más pequeños y pasa a ser la iglesia del poder, ¿no? Y esa iglesia que había sido perseguida comienza a perseguir a los que creían en otros dioses, ¿no? Y nunca más. Siempre hay un halo se... de misterio sobre el Vaticano. Papas que han sido asesinados, ¿no? La verdad que la historia de los papas es la historia, digamos, de la humanidad en sus distintas etapas, ¿no? Hubo papas como Julio II, que es el papa de la guerra, ¿no? Un papa que iba adelante de los ejércitos vaticanos, papas bueno, han sido casados, como San Pedro, papas que han sido corruptos, pero bueno, ha tenido de todo, digamos, la iglesia representando los distintos momentos y las distintas etapas. Papas apócrifos, en un momento hubo 3 papas, bueno, ahora hay 2, una escena parecida había sucedido hace muchos siglos, ¿no? Y se armó un conflicto muy grande. Pero sí, es la estructura del poder romano. La iglesia es la heredera del imperio romano, ¿no? En el derecho canónico, que es el derecho romano, en la estructura de poder, en la estructura de poder, donde se asienta. El Vaticano era el lugar del emperador, ¿no? Los cardenales que eligen el Papa era el antiguo Senado romano. Fíjense que para ser cardenal, o sea, para elegir al Papa no hace falta que seas cura. Puede ser un laico, puede ser cualquiera, porque es un título honorífico, ¿no? Claro. Pero es el que elige al Papa, es el cardenal el que elige al Papa. Bien. Bueno, pregunta, ¿no es cierto?, con esto de lo que recién mencionaba Ana, el tema del misterio, la parte papal. ¿Existen logias que estén relacionadas con la iglesia? La iglesia, yo creo que hay un sector fuerte que es una logia, digamos. El tema del misterio, había un encumbrado funcionario vaticano que decía, en la iglesia todo lo que no es sagrado es misterio, ¿no? Justamente porque no se puede mostrar. Claro. Y la iglesia siempre estuvo relacionada a estas logias secretas, misteriosas, porque es poder, el misterio es poder. Vos fijate cuando se elige un papa, todos están mirando el humito de la chimenea, a ver si sale blanco, si sale negro. El misterio es poder, y genera expectativa, y genera curiosidad. El mundo mira eso cuando hay que elegir un papa, ¿no? Cuando hay un montón de personas grandes, ancianas, como en un geriátrico, están eligiendo algo que todo el mundo está expectante, ¿no? Es toda gente mayor de 70 años, ¿no? Pero bueno, si la iglesia creo que no renuncia a esos misterios, porque renunciaría a la expectativa que genera sobre el mundo, ¿no? De todas maneras, me parece que la institución no vive no tiene que vivir, no tendría que vivir ese misterio mediático,
sino del Evangelio de Jesús de Nazaret, ¿no? En definitiva, que dio motivo, origen a la iglesia, ¿no? Pero no a la iglesia imperial, ¿no? Sino a la iglesia del compromiso, la iglesia de estar con el más vulnerable, la iglesia de las periferias, la iglesia del compromiso con el otro. Yo creo que fue eso, uno lee el Evangelio y mira la vida de algunos obispos, curas o cardenales, y se da cuenta que no tiene nada que ver, digamos. En eso no hace falta ser muy inteligente, ni tener una posición ideológica. Hacerse cura para ser un burgués, la verdad que no tiene, para mí no tiene sentido. Si uno se hace cura es por un compromiso con el otro, ¿no? El tiempo que dure, digamos, pero bueno, pero es un compromiso con el otro. Por eso uno es capaz de asumir un montón de cosas, ¿no? Pasar frío, pasar hambre, inseguridades, dormir en lugares pequeños. Bueno, es una cuestión de opción, hay una causa que a uno le permite encontrarle sentido a la vida de ese lugar de vulnerabilidad. Sí, una vocación de servicio y de entrega tremendo, ¿no? Es que es eso, si no, no tiene sentido. Porque si no, te dedicas a sacarle plata a la gente y a viajar a Europa inventando santuarios, que visitas a la Virgen, ¿no? O empezás a entrar en la industria del milagro, de los santos. Claro. Sí. Sí. Engañas a la gente y te beneficias de ese engaño. Digo, entregar la vida para hacer eso me parece una frustración, pero bueno, evidentemente parece que algunos la eligen porque se sienten más cómodos, la verdad que no sé, no lo juzgo, pero bueno, yo jamás compartiría eso. Bueno, Adrián, no sé que podemos resumir que por ahora son solo comentarios y que no... Solo comentarios, No no hay solo nada, nada. no hay nada real, Un digamos. cambio real en la iglesia. Claro. Es una expresión en un documental, nada más. Claro, es solo un documental, Sí, solo un sí. documental. Bueno, no es de evacuada la duda, ¿no es Y cierto? que puede ser argentino para el chavo. Es el rey del chamullo. Es un argento en Roma el Papa. Sí, más o menos. Bueno, Adrián, gracias por estar, como siempre. Dale, Un chicos. saludo muy grande. Nos vemos. Nos vemos viendo Hasta luego. pronto. Chao, chao. Dale.